Les había compartido hace unas reuniones atrás acerca de la historia del rey Asa. Hemos empezado una nueva serie de estudios hablando o estudiando acerca de personajes bíblicos y el primer personaje al cual estudiamos fue el rey Asa. Y bueno, fue un bonito tiempo de estudiar la vida de este hombre y pudimos aprender muchos principios que espero y ruego hayan quedado en nuestros corazones para siempre. El siguiente personaje en el cual yo estaba empezando, quería empezar, era el rey David, pero meditando, leyendo un poco la historia de David y decía, para poder entender mejor el contexto, cómo surge David, era necesario hablar de Saúl, y para hablar de Saúl era necesario hablar de Samuel, y entonces hemos empezado o hemos decidido empezar desde la historia de Samuel y vamos a estudiar primero a Samuel, luego a Saúl, luego a David y luego a Salomón, porque estos cuatro personajes están muy ligados en la historia bíblica, en el relato bíblico. Así que para poder entender mejor, ¿sí?, cómo es que surge cada uno de ellos, cuál fue su aporte dentro de la obra de Dios, cómo Dios los utilizó, qué decisiones buenas tomaron, en qué se equivocaron, qué principios podemos aprender en nuestras vidas y qué cosas tenemos que evitar. Entonces, si Dios lo permite, hermanos, vamos a tomar varias semanas y vamos a recorrer la vida de estos cuatro hombres, ¿sí? Samuel, Saúl, David y por último su hijo Salomón. Pero primero vamos a empezar por Samuel y vamos a dirigirnos al primer libro de Samuel, la primera de Samuel, capítulo número 1, y casi que vamos a leer todo, vamos a estudiar casi todo, primera de Samuel realmente, porque en primera de Samuel está la historia de Samuel, de David, de Saúl, así que casi que vamos a estudiar todo primera de Samuel y tal vez tranquilamente segunda de Samuel también, porque realmente estos dos libros son uno solo en el canon de los hebreos. La idea, como siempre les digo, es tratar de estudiar a estos personajes, sus historias, y ver qué podemos aprender, qué principios Dios nos quiere enseñar por medio de la vida de estos grandes hombres, porque estos cuatro hombres marcaron la historia del pueblo de Dios de alguna manera u otra. Así que queremos, vuelvo a repetir, esto. Y para empezar con Samuel, este Samuel es una persona muy importante dentro de la historia del pueblo de Israel, es un hombre muy amado por el pueblo de Israel, por lo que significó. Samuel significa, o mejor dicho, la vida de Samuel significó el fin de una era y el inicio de otra. Samuel es conocido como el último de los jueces, y el último de la época esta conocida como la época de los jueces, una época de anarquía, de mucha desobediencia, de mucha ignorancia de la palabra de Dios. Samuel es el último de los jueces. Samuel también es un sacerdote que está intercediendo por el pueblo de Dios. Samuel también es un líder militar dirigiendo al pueblo en las batallas. Samuel también es un profeta hablando la palabra de Dios. Samuel fue un hombre muy usado por Dios. Él inauguró la nueva era, él termina la era de los jueces y inaugura la nueva era de la monarquía, de los reyes, ¿sí? Él es quien unge al primer rey de Israel, a Saúl, y también unge al segundo rey de Israel, a David. Así que ese Samuel es un hombre muy importante en la historia del pueblo de Dios y nos ayuda a entender muchísimo la historia del pueblo del Señor. Ahora, su nacimiento fue milagroso, su ministerio fue poderoso y su legado fue permanente hasta el día de hoy. Así que este Samuel va a ser de mucha bendición estudiar su vida y hoy vamos a centrarnos básicamente en su nacimiento, ¿sí? En el contexto histórico en el cual él nació, el contexto religioso. Vamos a ver un poco de sus padres y vamos a ver un poco del propósito que tenía Samuel desde antes incluso de su nacimiento. Y para eso les pido, por favor, hermanos, que usted me acompañe al libro de Primera de Samuel. Lo tengo ahí en pantalla por si no tienes Biblia a la mano, pero está ahí también para que lo puedas leer. Entonces, Primera de Samuel, capítulo número 1, versículo número 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana,
hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, verso 7, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Algo que vamos a ver en la historia del nacimiento de Samuel, y lo que queremos primero ver antes que nada es considerar a los padres de Samuel. ¿Sí? La historia de Samuel fue poderosa, considero yo, en gran parte, por el propósito que Dios tenía para con este hombre, pero también tiene que ver una parte muy importante por el calibre, ¿no? por la fibra espiritual, la fibra moral que tenían los padres de Samuel. Quiero que no quites de tu mente el contexto histórico en el cual está sucediendo Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1 está sucediendo en el contexto de la historia de los jueces. Si bien es cierto, en nuestras Biblias nosotros tenemos, en la ubicación de los libros del Antiguo Testamento, nosotros tenemos jueces, Ruth y Primera de Samuel, no significa que lo que sucedió en el libro de Ruth y lo que sucedió, por lo menos en la primera parte del libro de Samuel, sucedieron después de la época de los jueces. No, eso sucede en paralelo. La época de los jueces es una época que abarcó bastantes años y en ese tiempo de los jueces ocurrió los eventos de la historia de Ruth y en la parte final de la época de los jueces, ahí ocurrió lo que estamos leyendo ahorita, Primera de Samuel, capítulo 1. En este contexto de anarquía, de ignorancia de la palabra de Dios, vemos a este hombre llamado Elcana, cuyo nombre significa Dios ha redimido, y este hombre, estudiando un poquito la genealogía de él, por eso se nos muestra hijo de quién era, y estudiando un poco la genealogía de él, vamos a darnos cuenta de que este era un hombre de la tribu de Leví, era un levita, pero se encontraba viviendo cerca de los montes de Efraín. Y este hombre, levita, Elcana, tenía dos mujeres. Tenía una mujer que se llamaba Ana y la otra que se llamaba Penina. Ahora, esto era normal en los tiempos de los jueces, porque recuerda, el tiempo de los jueces era una época de mucha ignorancia de la palabra de Dios, de mucho descalabro moral, de mucha rebeldía, de mucha ignorancia de las escrituras e incluso de apostasía. No había una enseñanza obviamente sólida de la palabra de Dios. Sin embargo, a pesar de este contexto de apostasía, a pesar de este contexto de ignorancia de las escrituras, a pesar del contexto del libro de los jueces, donde se decía que no había rey, por lo tanto cada uno hacía lo que bien le parecía, un desorden total, vemos que este hombre era un hombre piadoso a pesar de todo, porque nos dice la escritura que él cada año subía con su familia a Silo a orar, para adorar, y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. Eso es importante, porque recuerda el contexto. En el contexto histórico que estaba sucediendo todo esto, no era común que la gente hiciera eso, porque había muchísimos israelitas que se habían vuelto adoradores de ídolos paganos, había muchos que habían de alguna u otra manera tergiversado la adoración a Dios y ofrecían culto a otros dioses o incluso a Jehová, pero no en el lugar de adoración que él había escogido, que era Silo, sino en lugares altos, ¿no? En lugares altos donde ellos se habían hecho sus propios altares y ellos adoraban a Dios a su manera. Sin embargo, vemos que no, vemos que Elcana era un hombre piadoso, era un hombre que seguía los estatutos dados por el Señor y cada año él y su familia iban hasta Silo, hasta el lugar donde se encontraba el arca del pacto para adorar. ¿Sí? Recuerda que en ese tiempo todavía no se había construido el primer templo lo construye Salomón recién, así que en ese tiempo todavía no había templo. ¿Dónde se adoraba entonces? El arca se encontraba, dentro del
tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión lo construyó Moisés muchos siglos antes, y todo ese tiempo el tabernáculo de reunión ha permanecido y se encontraba, en ese momento, se encontraba en Silo. ¿Sí? Lo que quiero es que tengas claro esto, ¿sí? Tú me vas a decir, pero Jerusalén no era la capital de Israel. Eso fue mucho después, hermano. Cuando David fue rey de Israel, él trasladó la capital de Hebrón, la trasladó a Jerusalén, conquistó esa ciudad y ahí puso el arca, y ahí puso el tabernáculo, y ahí comenzó a hacer los planos para construir el templo. Así que estamos en una época anterior todavía. En la capital ahorita es Silo, la capital religiosa es Silo. Ahí se encuentra, nos dice la escritura, el sacerdote Elí, y se encuentran sus dos hijos, llamados Ofni y llamado el otro Fines. Ahora, sabemos por el contexto, y luego nos vamos a enterar de eso más adelante, que estos hombres, Ofni y Fines, hijos de Elí, eran malvados delante del Señor. Eran hombres que no tenían conocimiento, a pesar de que eran sacerdotes, eran hombres perversos. ¿Y Elí quién era? Elí era digámoslo así, el sumo sacerdote. Elí era el sacerdote principal, digámoslo así, de todo este tiempo histórico en el cual estamos hablando. Ahora, este hombre Elcana, a pesar, vuelvo a repetir, del contexto de ignorancia de la palabra de Dios, de la apostasía, de la rebeldía, a pesar incluso de que el liderazgo de Israel era un liderazgo que estaba realmente dañado, porque Elí, se nos cuenta luego que Elí era un hombre ya anciano y realmente ya no tenía fuerzas para poder dirigir a la nación de Israel, y sus hijos, que debían ser los herederos, por así decirlo, eran hombres perversos, eran hombres malvados. Así que a pesar de que todo esto estaba realmente bastante contaminado, Elcana, a pesar de todo, sí, no perfectamente, porque era un hombre que vivía con dos mujeres, y eso la palabra de Dios sí lo establecía, que no era lo correcto, pero bueno, digamos que a pesar de todo, este hombre trataba de ser piadoso, y año tras año él cumplía su adoración al Señor junto con toda su familia. Ahora, otra cosa que también aprendemos aquí es que Ana, una de sus esposas, era una mujer estéril, o Dios no le había concedido tener hijos, y obviamente, a pesar de que en los tiempos bíblicos una mujer estéril era lo peor que le podría pasar a una mujer, ser estéril, porque eso significaba no poderle dar descendencia a su marido. A pesar de eso, Elcana no es como los demás hombres, sino que él tiene un amor especial por Ana. Mira qué interesante, ¿no? Elcana era un hombre bueno, tiene un buen corazón, porque aún un hombre podía repudiar a su mujer si esta mujer no le concedía hijos. Él podía despedirla, podría repudiarla, darle carta de divorcio, y eso lo vemos legislado desde los tiempos de Moisés. Pero Elcana no hace eso. Elcana es un hombre que podemos ver que es un hombre bueno, que es un hombre que tiene un buen corazón, que a pesar de todo ama a su familia, que ama al Señor, y que tiene un cariño especial por una de sus dos esposas, por Ana, que a pesar de que no le ha dado ni un hijo, él siempre tiene un aprecio hacia ella, un cariño, un amor. Ahora, también aprendemos, porque lo hemos leído, que la familia pues tenía ciertos problemas, ¿sí? Básicamente la relación entre Ana y Penina, las dos mujeres del Elcana, ¿no? No ambas, realmente Penina era la mujer que tenía pues un carácter especial, ¿cierto? Y fastidiaba, molestaba, acosaba, atacaba a Ana, se burlaba de ella, le irritaba, dice la escritura, se burlaba de ella, la humillaba, porque pues no tenía hijos, ¿no? Y Ana sí tenía. Penina sí tenía hijos y Ana no los tenía. Ahora, esto nos muestra algo también interesante. Nos muestra acerca de Ana, ¿no? ¿Y qué nos dice acerca de Ana? Nos dice que esta mujer, pues, no tenía un carácter rencilloso, no tenía un carácter pleitista, no era una mujer de un carácter, llamémoslo así, ¿cómo le podemos decir? Agresivo, ¿no? Porque ella no se pone a pelear con Penina, sino simplemente se entristece, se angustia, llora, porque Penina se burla de ella. Y mira, ambas son esposas, ambas tienen igual valor o posición, llamémoslo así, delante de su esposo, pero ella se siente un poco tocada, dolida por lo que Penina se burlaba de ella. Y cómo es, ¿no? En ese cuadro de esta dinámica de tensión familiar, de problemas entre las esposas y todo ello,
el Cana trata de salir adelante con su familia y lleva a su familia cada año a Silo a adorar, y lo que dice acá la escritura es que él repartía a sus hijos y a sus mujeres, a cada uno su parte, ¿no? ¿De qué se refiere esto? Se refiere a los sacrificios, ¿sí? Los sacrificios de gratitud al Señor, que eran no por el pecado, sino los sacrificios de gratitud, porque el sacrificio por el pecado, tú entregabas un cordero y el cordero debía ser quemado completamente en la hoguera, todo completamente. Pero los sacrificios de gratitud al Señor, sí, tú podías ofrecer un cordero, por así decirlo, y parte del cordero era destinado para el sacrificio, para quemarse, parte del cordero era destinado al sacerdote para que pueda comer, y lo restante se lo quedaba el que ofrecía, para poder compartir eso que él estaba ofreciéndole al Señor. Así que de eso se refiere, ¿no? El Cana, de lo que le quedaba del sacrificio para él lo repartía a su esposa Penina, a sus hijos. Dice que a Ana le daba una porción especial, ¿no? Porque tenía un aprecio hacia ella. Así que vemos el esfuerzo, ¿no?, de este hombre, a pesar de, vuelvo a repetir, la dinámica que existía en su familia. No era una familia perfecta. Él trata de llevar adelante a su hogar. Ahora, ¿qué aprendemos de Ana? Vuelvo a repetir, que era una mujer sufrida, era una mujer que tenía un buen carácter, no era una mujer agresiva, no era una mujer pleitista. Su nombre significa llena de gracia, el nombre Ana significa llena de gracia. Así que ella se entristecía, lloraba, no comía, no se angustiaba. No era una mujer pleitista, vuelvo a repetir, sino que tenía un espíritu humilde, amable y sufrido. Ahora, ¿qué se nos dice, qué nos dice la palabra del Señor además de esto? Nos dice, perdón, nos dice el verso 8, que el Cana, su marido, le decía a Ana: Ana, ¿por qué lloras? ¿No? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y eso también nos muestra, pues, el Cana era un hombre como cualquier otro, no era un hombre perfecto. Y a pesar de que era un hombre piadoso, pues era un hombre un poquito tosquito, ¿no?, por así decirlo, un poquito insensible, ¿no? Él le decía: pero mujer, acá estoy yo, ¿no? ¿Para qué quieres hijos, no? Pero no entiende el corazón de una mujer, ¿no? Y el deseo que tiene toda mujer, o bueno, que casi toda mujer tiene, de ser madre, ¿no? Y ese deseo, pues, no lo puede llenar un esposo, ¿no? Un esposo no es lo mismo que un hijo. Entonces, él no entendía esto, ¿no? Y tal vez fue un poquito tosco, ¿no?, al hablar con ella, pero mira, y vuelvo a repetir, ahí resalta el carácter de Ana. A pesar de eso, ella no responde agresivamente, todo lo contrario. El verso 9 dice que ella, después de que comió y bebió en Silo, dice, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla en el templo de Jehová, ella, dice el verso 10, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Sí, ella tenía sentimientos de amargura en el corazón. Recuerda que estamos hablando de una mujer que está siendo presionada, que está siendo angustiada durante mucho tiempo, varios años probablemente. Entonces, es una mujer que está guardando en su corazón todas estas cosas. Digamos que la mujer, que también es esposa de su marido, le ataca, su marido no le entiende completamente, ella se sentirá sola, así que siente y tiene amargura en el corazón y lleva esa amargura al Señor en oración. Y eso es bueno, hermanos, porque ella tiene su propio tiempo con Dios, ¿sí? Ella no se esconde bajo la piedad de su esposo, sino que ella tiene su propia devoción, su propia comunión con el Señor. Y eso es importante, porque a veces puede pasar que uno de los cónyuges se esconde en la espiritualidad del otro, ¿no? Uno ha avanzado un poco más y el otro como que se esconde ahí bajo la espiritualidad del otro. Pero lo que vemos acá es que, a pesar de que el Cana sí era un hombre piadoso, no era perfecto, pero era piadoso, Ana tenía su propia comunión con Dios. Ella tenía su propia devoción hacia Dios, y eso es bueno. Eso nos habla de la fibra, vuelvo a repetir, de la fibra moral, de la fibra espiritual de esta mujer. Ella sabía a quién acudir cuando tenía circunstancias difíciles en su vida, ¿no? Ella va al Señor y derrama su corazón, ahí llora y ora al Señor y hace una oración especial, Ella dice, e hizo voto, ¿no? Eso lo vemos en el verso, y vamos a verlo ahí en el versículo número 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos,
si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, ¿qué está haciendo Ana? Ella está acudiendo al Señor para pedirle algo que pues ni ella ni su esposo habían podido conseguir, ¿no? Un hijo. Ahora, la promesa que ella hace es que si Dios les concede en su misericordia, en su amor, en su gracia, si Dios les concede este hijo que ella está pidiendo, este hijo varón, ella lo va a consagrar a Dios como nazareo por el resto de su vida. Ahora, acá hay dos cosas importantes que considerar. La primera, recuerda que el Cana era levita, pertenecía a la tribu de Leví, y la tribu de Leví era una tribu que de por sí ya estaba toda apartada al Señor. Recuerda que los levitas no podían tener una propiedad, no podían tener un trabajo más que servir en el ministerio del tabernáculo y después en el templo. Ellos eran una tribu que era en especial tesoro del Señor y toda esa tribu le pertenecía al Señor. Ellos ya estaban consagrados a Dios. Por otro lado, el voto nazareo es un voto que demandaba que la persona que lo tomara, entre otras cosas, no se podía cortar el cabello, no podía tocar muertos, ni podía ir al entierro de su padre, de su madre, no podía contaminarse con nada, no podía beber sidra, vino, no podía, había muchas cosas que esa persona consagrada a Dios no podía hacer. Y esa consagración, ese voto de nazareato, se tomaba por un tiempo determinado, normalmente. Las únicas dos personas que nosotros vemos que han sido nazareos toda su vida fue justamente Samuel y también Sansón. Pero más allá de ellos, no. Normalmente el voto nazareo era un voto temporal, que se tomaba por un tiempo determinado y una vez terminado ese tiempo, la persona volvía a su vida normal. Pero entonces, ¿qué está haciendo Ana? Ana está tomando está acudiendo en un momento de desesperación al Señor y está derramando su corazón y está reconsagrando o consagrando más profundamente a esto que ella le está pidiendo, en este deseo. Y qué interesante, porque pareciera tal vez un poco una contradicción. ¿En qué sentido? Ella desea tener un hijo, pero ella está dispuesta a entregar a ese hijo, ¿sí? Ella anhela tener un hijo, ella anhela abrazar a su propio hijo, darle de lactar, verlo crecer, acariciarlo, dormir junto a él y todas esas cosas bonitas que una madre siente cuando tiene un hijo recién nacido. Si uno como padre se enternece cuando ves a tus hijos recién nacidos, pues cuanto más es indescriptible lo que una madre siente, ¿verdad? Yo le preguntaba muchas veces a mi esposa qué sentía y no me lo podía explicar con palabras, esa dicha que siente una madre cuando ya puede tener a su propio hijo, ¿no? Uno que es padre, pues ahí como que se siente que estás en las nubes cuando ves a tu hijo o tu hija, pero mucho más lo que siente una madre. Ahora, ella tiene ese deseo, ella quiere estar con su, quiere tener un hijo, pero a la vez está dispuesta a entregar ese hijo, porque este niño, al ser levita y al ser nazareo y a estar consagrado a Dios, entonces ella, el camino de ese niño iba a estar lejos de su madre, y efectivamente vamos a verlo después, que ella lo entrega al niño para que el niño crezca en el templo del Señor y ella no lo pueda ver todos los días. Así que es muy interesante la oración de Ana, porque es una oración de necesidad, pero también de entrega. Ella anhela a su hijo, pero está dispuesta a entregarlo. Y estoy seguro que no era la primera vez que Ana oraba por un hijo, seguramente por muchos años ella ha orado por su hijo, pero esta oración es diferente a las demás, porque en esta oración ella está dispuesta a entregar aquello que ella tanto desea. Y en esta entrega, hermanos, cuando ya no nos aferramos, cuando ya no nos aferramos a lo que deseamos, sino que lo entregamos al Señor y lo ponemos en sus manos, porque realmente al final el único que tiene la potestad de darle vida a esa matriz, a ese útero, o dejarlo así estéril, es Dios simplemente. Así que si Dios decide no darle hijos a Ana, pues ella ya lo entregó al Señor, y si Dios decide darle hijos a Ana, pues ella lo va a entregar al Señor, lo va a devolver. Él se lo ha dado, ella se lo va
a devolver. Así que es una preciosa oración de entrega, es una preciosa oración de confianza en el Señor. Así que ella está orando por esto, ¿sí? Para que este sea un muchacho doblemente consagrado a Dios, profundamente consagrado a Dios todos los días de su vida. Así que ya puedes darte una idea de qué clase de padres iban a ser Elcana y Ana, ¿sí? Una pareja realmente de personas que tenían temor de Dios, que tenían fe, que adoraban al Señor como Dios lo establecía, en medio de una sociedad que en ese momento se encontraba en una ruina espiritual, en una bancarrota moral, en una oscuridad terrible de ignorancia de las Escrituras, pero en medio de esa oscuridad vemos brillar a esta pequeña familia que no es perfecta, vuelvo a repetir, porque tiene sus cosas, tiene una dinámica allí de conflictos y de cosas, pero que sin embargo, a pesar de todo, son personas que temen a Dios, que aman a Dios y están dispuestas a hacer actos de fe, actos de confianza en el Señor. Seguramente en ese momento Ana ni se imaginaría que su oración sería respondida y que este niño que iba a nacer no iba a ser cualquier niño, sino que iba a ser el gran profeta Samuel, este hombre de Dios que fue de gran bendición para toda la nación de Israel. La historia bíblica continúa y el verso número 12 nos dice que ella seguía orando largamente delante del Señor y esa oración ya no la tenemos registrada, solamente tenemos registrado un fragmento de su oración, lo que el Espíritu Santo ha considerado importante que nosotros sepamos, pero obviamente ella seguía orando muchas cosas más, pidiendo tantas cosas más, intercediendo por su hijo, no lo sé. Y Elí, ese sacerdote, estaba mirándola y se extraña, ¿no? Porque él la ve abrir la boca y gesticular palabras, pero sin sonido, porque ella estaba orando para sus adentros, y él la confunde y la nota o piensa que ella es una mujer ebria, ¿no? Y le dice, ¿hasta cuándo vas a estar ebria, no? Digiere tu vino, ¿no? Que se te pase ya la borrachera. Y esto es extraño de parte del sacerdote, que diga esto, porque, bueno, dicen los que saben, los comentaristas, que probablemente Elí estaba entonces acostumbrado a ver mujeres ebrias en el templo, y esto va en línea con la actitud de los hijos de Elí, Ofni y Fines. Más adelante se nos va a decir que estos hombres dormían con las mujeres en el tabernáculo, tenían relaciones sexuales ahí en el mismo templo del Señor, entonces eran malvados, eran perversos, así que donde había inmoralidad sexual, donde había muchas cosas ahí malvadas, seguramente también habría ahí borracheras, así que para Elí probablemente no era extraño ver de cuando en cuando, o tal vez muy frecuentemente, mujeres ebrias en el tabernáculo. Por eso es que él la ve a Ana y no, lo primero que piensa es, no es una mujer que está orando, sino es una mujer que está borracha, ¿no? Porque probablemente era algo que se veía comúnmente en el templo en ese momento. Entonces ya te das una idea de qué tipo de vivencia se tenía allí en el templo del Señor en esas épocas, ¿no? Recuerda una época de ruina espiritual, ¿sí? Elí no era un buen líder ya, y sus hijos mucho menos, ¿no? Mucho menos. Entonces, y al decirle esto, pues, a malinterpretarla, ¿no? Difamarla de alguna manera, Ana responde una vez más con humildad, Ana responde una vez más con un espíritu afable, apacible. No es un espíritu contencioso, pleitista ni nada, sino amablemente, afablemente, humildemente le dice, no, Señor, no se equivoque, no me tome por una mujer impía, porque yo simplemente estoy orando por la magnitud de mis congojas, ¿no? Delante del Señor. Y Elí pues ya recapacita, ¿no? Y le dice, bueno, pues que el Señor te dé lo que tú estás pidiendo, ¿no? Y Ana se va, ¿no? Se va por su camino, dice, y comió y bebió, y ya no estuvo más triste, ¿no? Eso significa que ella hizo su oración con fe. Y entregó sus cargas al Señor, entregó su petición al Señor, y listo. Ya ella continuó su vida confiando que el asunto ahora ya se encontraba en las manos del Señor, y si el Señor, pues, daba vida a esa matriz, pues gloria a Dios. Y si el Señor decidía que no, que Ana viviera toda su vida siendo estéril, pues también, gloria a Dios, ella había entregado ya el asunto al Señor. Pero gracias al Señor se les dice que al día siguiente, levantándose de mañana, volvieron a adorar delante del Señor y volvieron y se fueron a su casa en Ramá. Y allí Elcana
tuvo relaciones sexuales con su mujer y dice que la escritura que el Señor se acordó de la oración de Ana, se acordó de ella y le concedió tener una criatura, ¿no? De manera milagrosa, Dios restaura ese útero, esa matriz, y Ana concibe un hijo. Y al cumplirse el tiempo, cuando ella concibe a este muchacho y lo da a luz, ella le pone por nombre Samuel, ¿eh? Y el nombre de Samuel significa Dios ha escuchado, ¿no? Dios ha escuchado, Dios ha oído. Es el significado de ese nombre, ¿no? Y es claro, ¿no? Ella le pone ese nombre en honor al Dios que la escuchó, al Dios que oyó su oración, que escuchó su clamor y que le dio lo que ella le pedía, ¿no? Lo que ella le pedía en ese momento. Así que esa historia es muy bonita. Ella, por la fe, por su paciencia, por su buena actitud para con el Señor, por su buena actitud para con la vida, ¿no? No es una mujer amargada, resentida, sí tenía amargura en el corazón, pero no era amargada. ¿Sí? Hay una cosa muy diferente entre tener amargura en el corazón, dolor, pena, a ser una persona amargada, ¿sí? Ana no era una mujer amargada con la vida. Ana tenía amarguras por la vida, por las cosas que le habían pasado, pero no era una mujer amargada. Y ella, a pesar de que tenía estos sentimientos negativos en su corazón, ella los lleva a la presencia del Señor, ora al Señor, derrama su corazón delante de Él y lo que tanto deseaba lo entrega al Señor, ¿sí? Y hay poder cuando entregamos nuestros asuntos al Señor, porque Dios está ahora en el asunto, así que Él, conforme a su soberanía, a sus propósitos, en ese caso le concede tener un hijo. Ella le pone por nombre Samuel y empieza la historia, ¿no? De este hombre Samuel. Entonces, ¿qué aprendemos hasta este punto, hermanos? Aprendemos en primer lugar que la historia de Samuel, estoy seguro que no hubiera sido lo mismo sin padres piadosos como Elcana y como Ana. Los padres en ese sentido entonces somos fundamentales, hermanos, para marcar una historia diferente para nuestros hijos, a pesar del contexto en el cual nos estemos moviendo. Se dice muchísimo que este es un mundo muy difícil ahora para los jóvenes, para los niños y para los adolescentes, ¿no? Los adolescentes de ahora, los jóvenes, los muchachos, las señoritas, los niños, las niñas, enfrentan un mundo, hermanos, que nosotros cuando éramos niños no enfrentábamos. Enfrentan una realidad que nosotros no enfrentamos. Nosotros, nuestros asuntos eran jugar trompo y canicas y kiwi y esas cosas, ¿cierto? Los niños de ahora no, los niños de ahora enfrentan otro tipo de tentaciones, otro tipo de pruebas, otro tipo de circunstancias muy difíciles y muy diferentes a las nuestras, pero a pesar de que la niñez de hoy, la juventud de hoy, convive dentro de una sociedad pervertida y una sociedad enceguecida por el pecado, eso no significa que estos muchachos y estos niños tengan que caminar por ese camino de perversión. Mucho va a depender de los padres. Ayer nuestro hermano Leonardo nos compartía bastante acerca de eso, ¿cierto? Y hablaba acerca de la gran responsabilidad que el padre tiene, que la madre tiene, de enseñar a sus hijos en el camino del Señor. Y algo que me encantó que dijo Leonardo ayer era que a veces nosotros como padres estamos tan preocupados en que nuestros hijos estudien en la universidad, en la academia y les pagamos sus cursos, pero no le estamos enseñando la palabra de Dios, no le estamos enseñando a amar a Dios, a respetar al Señor, a honrar a Dios. Así que, y vamos a ver en el caso de Samuel, y lo vamos a ver la siguiente semana, que continuamos con esa historia, que Ana y Elcana instruyeron bien a su hijo y este muchacho llegó a ser un gran hombre de Dios en gran parte por la crianza, por los principios, por los fundamentos que sus padres en el poco tiempo que lo tuvieron, que lo tuvieron a él, pues fueron ahí inculcando y el carácter piadoso que también ellos tenían. Entonces los padres somos fundamentales, hermanos, para marcar una historia diferente para nuestros hijos, aún en medio de un mundo de perversión. Aprendemos también que por más que nuestro corazón en algún momento pueda albergar amargura, dolor, tristeza y alguna otra emoción o sentimiento o actitud en nuestro corazón que pudiera llevarnos a un negativismo, sí, porque no somos perfectos, pero podemos llevarlo
al Señor en oración y entregar el asunto a Dios, entregarle para que Él pueda tomar control de este determinado asunto en nuestras vidas, porque cuando el Señor está en el asunto, hermanos, siempre nos va a dar algo que es muchísimo mejor. En la oración también aprendemos, en la oración de Ana, hermanos, aprendemos que Dios oye, ¿sí? Algo bonito es que podemos aprender de esto, es que Dios oye una oración hecha de corazón. Cuando oramos de corazón, cuando oramos con sinceridad, cuando oramos, a veces pensamos, hermanos, que una oración tiene que ser muy espiritual, ¿no? Que Dios solo va a responder oraciones como, Señor, salva al mundo, Señor, levántame al ministerio, Señor, bendice tu palabra. Y sí, son buenas oraciones si las haces con un buen corazón, pero también Dios va a oír, hermanos, oraciones como estas que ha hecho esta mujer, ¿no? Señor, quiero tener un hijo. Señor, quiero casarme. Señor, quiero tener un mejor trabajo para para poder atender mejor a mi familia. Señor, quisiera poder terminar mi carrera. Señor, quisiera por favor que le concedas salud a mis padres. Señor, quisiera que me des más años de vida para servirte. Sí, ese tipo de oraciones también que de repente nosotros podemos pensar no son importantes, no son trascendentales. Son oraciones que también nos escucha, hermanos. Son oraciones que también nos escucha. La oración de Ana es una oración simple, claro, simple ante los ojos de Dios, ¿no? Dame un hijo, simplemente. ¿Sí? No era una oración por misiones, no era una oración por el evangelismo mundial, no era una oración porque la palabra sea glorificada, no, era simplemente, Señor, dame un hijo. Y Dios, hermanos, oye oraciones grandes, oye oraciones pequeñas, oye oraciones estratégicamente formuladas, pero también oye aquellos clamores que salen de lo profundo del corazón, de aquellas cosas que muchas veces anhelamos, hermanos. Como seres humanos, deseamos, queremos, y ¿a quién más podemos pedírselo si no es a nuestro Padre Celestial, que nos conoce, que tiene el poder para hacerlo, y cuando está el Señor en el asunto, pues toda la cosa cambia. Te dejo un par de versos, bueno, es uno realmente, el Salmo 34, que es un salmo muy bonito, que nos anima y nos motiva a seguir buscando al Señor. Dice el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Y en este mismo salmo, hermanos, pero más adelante, en el verso número 15, la Escritura nos dice, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Si algo podemos reflexionar en la palabra es, hermanos, Dios nos oye. Él oye la oración. Él oye la oración de cada uno de nosotros que hacemos al Señor confiados en Él, porque es nuestro Padre, hermanos. Él es nuestro Padre. Así que con confianza, mi hermano, acércate al trono de la gracia y pídele. No tengas vergüenza. Tal vez tu petición a tus ojos no sea tan grande, pero es tu petición, es lo que tú anhelas. Ponlo a los pies del Señor, entrégalo a Él y que el Señor haga su perfecta voluntad, dándote lo que le estás pidiendo o no dándotelo. Al final, lo que el Señor decida siempre será lo mejor para nosotros, porque definitivamente Dios es mucho más sabio que nosotros. Así que, hermanos, así empezamos la historia de Samuel, un hombre cuyo nacimiento fue milagroso, cuyo ministerio fue poderoso y cuyo legado fue permanente hasta el día de hoy. Pero como toda historia, tiene un inicio, y su inicio es este.